Alejandro, bueno, buenas tardes a todos. A este acto, el acto de presentación del libro La transformación digital para directivos, escrito por Alejandro Zunzunegui. Para mí es un orgullo acompañar en esta presentación a Alejandro. Alejandro es profesor de temas de transformación digital en la Cámara de Comercio desde hace ya unos años, aparte de amigo, y es uno de los especialistas y referentes que tenemos en la Cámara de Comercio en este ámbito y en este campo. Por presentar brevemente a Alejandro, que podríamos estar aquí una eternidad, ha tenido innumerables cargos: director de marketing de Grupo Domecq, director general de Power Horse Group, director general de Think Twist, ha sido director de transformación digital en diversas primeras empresas de nivel en España, y en estos momentos es CEO de Ninety Days, una consultora, bueno, si él quiere contar algo, centrada en temas de transformación, de cambio, orientadas a las nuevas tecnologías. Y en este acto viene a presentarnos un libro que ha escrito con un cariño, que llevaba tiempo, nos contará ahora desarrollando, lo tiene en la cabeza, y que viene a contarnos un poco. Os voy a contar un poquillo el formato que vamos a tener de la presentación. Va a ser un tipo de entrevista. Vamos a estar 25 o 30 minutos haciendo algunas preguntas, algunos en relación al libro. Él nos va a estar contando, yo voy a estar haciendo esas preguntas, y en los últimos 20-25 minutos daremos paso a preguntas que queréis hacerle las personas que estáis en el acto. Esas preguntas las vais a poder ir dejando a lo largo de toda la presentación en el foro. Y cuando un poco terminemos un poco la entrevista que hemos planificado, Alejandro pasará a responder todas las dudas, preguntas que podáis tener sobre el tema y sobre el libro. ¿De acuerdo? Y bueno, yo lo primero, preguntarte un poco, lo primero cuando se escribe un libro, Alejandro, transformación digital para directivos. ¿Cuándo y por qué escribiste este libro? Es lo primero, porque escribir un libro es un reto. Bueno, es un reto apasionante, te diría. Antes de empezar, déjame, David, primero darte las gracias a ti, a la cámara, dar las gracias a María Encinas, le das un beso de mi parte cuando la veas. María siempre apoya todas estas cosas y es un poco la responsable de que estemos aquí. Y daros las gracias a todos los que estáis ahí detrás. Yo no os puedo ver porque por problemas técnicos, para que a mí se me vea bien, yo no puedo ver quién está. Gracias por estar ahí. Yo me gustaría que esta presentación fuera diferente, y así lo decía en LinkedIn el otro día. Yo decía, David, yo prefiero mucho más que vosotros podáis responder o podáis utilizarme para aclarar dudas que podáis tener alrededor de la transformación digital en sí, más que soltaros el rollo de mi libro, ¿no? Como hacía Paco Umbral en su momento, ¿no? Que iba a hablar de su libro. Sí es verdad que os vamos a dar un poco de, por decirlo así, de tiempo para que podáis plantear las preguntas, pero yo, David, en cuanto tú veas que hay preguntas interesantes, pues a lo mejor dejamos un poco el guión que podamos tener y nos vamos a por las preguntas, ¿no? Porque yo creo que eso aporta mucho valor a la gente y bueno, pues la verdad es que como todos tenemos poco tiempo, pues cuanto más valor podamos aportar, mejor. Dicho esto, agradecer también desde aquí a la gente que, además de haberse conectado, ha comprado el libro, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy contento porque el libro va muy bien. Yo te diría que inesperadamente bien para lo que es un primer libro de un tío que nunca ha escrito nada, ¿no? Como era yo, más que redacciones en el cole. Y me preguntabas que cuándo y por qué, ¿no? Pues mira, llevaba mucho tiempo dándole vueltas a escribir algo, ¿no? Y a poder expresar y compartir mis ideas, ¿no? Desde que dejo Bupa, lo que en España se conoce como Sanitas, en marzo del 2020, empecé a pensar que tenía que escribir algo alrededor de la transformación digital. Pero después monté 90 Days, que es esta consultora que llamamos de transformación digital para el crecimiento, y por lo tanto el pensamiento lo tenía, pero el tiempo no. Y para escribir un libro hay que tener ganas, ¿eh? Eso ya lo comparto con todos los que estáis por ahí, hay que tener muchas ganas porque no es nada fácil. Pero bueno, ahí estaba dándole vueltas hasta que un día, viendo la tele con mi mujer, de repente sale un señor con toda razón
que se llamaba Carlos San Juan, un tío de 78 años, y se empieza a quejar muchísimo de lo que está haciendo la banca, y él culpa a la transformación digital como responsable de los problemas que sufren determinados mayores a la hora de ser atendidos por la banca, en este caso, ¿no? Y menos mal que no lo hicieron con lo que hace la administración pública, porque la administración pública yo creo que está ya un poquito peor. Entonces, en ese momento pensé, sí, es el momento de escribir el libro. Miré a mi mujer y le dije, voy a escribir el libro. Y ahí me decidí porque lo que estaba pasando es que la gente estaba entendiendo la transformación digital como la sustitución total del hombre por la máquina, ¿no? Y de la incorporación de nuevas tecnologías, sí o sí, y sin tener mucho sentido, en aras, por decirlo así, de poderse poner la etiqueta de soy digital. Y esto hacía que la gente sufriera, ¿no? Y esto venía de un mal entendimiento de lo que es la transformación digital. Y ahí decidí que salía, ¿no? Y que iba a compartir mi visión, por un lado, en defensa de lo que yo considero que es la transformación digital, que es algo positivo y además, y lo supongo que lo comentaremos después, es algo que yo considero que no es opcional y que por lo tanto tiene que suceder, pero tiene que suceder bien, y defiendo la necesidad de la transformación digital, y por otro lado, en ayuda, quizás es un poco pretencioso, pero en ayuda de aquellos que lo quieren hacer y que lo quieren hacer bien, ¿no? Porque de la gente que haga bien su transformación digital se va a beneficiar muchísima gente, se va a beneficiar la sociedad en sí. Y ahí es donde empecé, febrero del año pasado, y pues un año después, porque el proceso no de escribir en sí, sino de lanzar el libro, pues es largo, estamos aquí compartiendo el libro. Fenómeno, Alejandro. A raíz de lo que nos comentas, que lo has comentado ahora, afirmas en tu libro que la transformación digital es un proceso que no es opcional para cualquier compañía u organización. ¿Por qué afirmas esto? ¿En qué puedes basar en base a tu experiencia que no es opcional? Pues mira, en varios puntos, pero sobre todo porque hay algo que no podemos negar, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente y todo el mundo participa además de algo que estamos viviendo, que es una revolución digital. Y esa revolución digital para mí es una nueva revolución industrial, ¿no? Y desde ese punto de vista podríamos comparar el smartphone de hoy con la máquina de vapor de finales del siglo XVIII, ¿no? Como símbolos de dos revoluciones industriales diferentes, ¿no? En este caso esta digital. Nosotros hemos creado el ecosistema digital y ese ecosistema digital provoca un cambio en la relación entre usuarios y organizaciones, ¿no? Porque el usuario en este momento, por decirlo así, se basa en una serie de principios que antes no, ¿no? La temporalidad, la inmediatez, la superficialidad, las relaciones son muchísimo más líquidas. Entonces, esto es una realidad. Y por lo tanto, quien no adapte su organización a las nuevas necesidades de los usuarios que surgen del ecosistema digital y a la nueva manera de solucionar o de satisfacer esas necesidades que tienen los usuarios porque el ecosistema digital se lo permite, quien no transite ese proceso morirá. Como murieron a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX muchísimas compañías que no se adaptaron a la revolución industrial en ese momento. No es opcional, y no es opcional porque el usuario ha decidido que no sea. Fenómeno. Me imagino que esto es algo que te habrán preguntado. ¿Todo el mundo tiene claro qué es la transformación digital? Porque imagino que claro, pasa algo con los términos tecnológicos, que ¿qué entiende la gente por transformación digital? Es que yo quiero pensar que a todos nos pasa cuando hablamos de transformación digital, ¿qué es la transformación digital? ¿Cómo se puede definir? Pues mira, a tu pregunta, primero, no, muy poca gente tiene claro lo que es la transformación digital. No sé cuántas personas tenemos en este foro, pero Tenemos probablemente, 40 y tantas personas ahora. pues mira, pues habrá en este momento 40 y tantas acepciones diferentes, más la tuya y la mía, casi 50, de lo que es la transformación digital. Y hay miles. En el libro yo contextualizo mi propuesta de definición de transformación digital en un análisis compartido con la gente que lea el libro, en el que se ve no solo que hay diferentes acepciones, sino que además hay acepciones prácticamente antagónicas, ¿no?, de lo que es la transformación digital. Yo defiendo que la transformación digital
y además me baso en el término transformación, es un proceso. Y es un proceso que las compañías, las organizaciones de cualquier tamaño, se dediquen al sector de actividad que se dediquen, tienen obligatoriamente que transitar para poder satisfacer las nuevas necesidades del usuario en el ecosistema digital y hacerlo como el usuario quiere dentro del ecosistema digital. Aprovechando que el ecosistema digital nos permite como organización acceder a tecnologías emergentes y algunas no tan emergentes, que nos favorece el poder hacerlo. Y por lo tanto, eso es un proceso. Y en ese proceso la organización tiene que cambiar su manera de trabajar, tiene que cambiar la manera en la que se organiza alrededor de esa nueva manera de trabajar, tiene que impulsar una nueva cultura en los empleados de la organización, tiene que revisar sus procesos, tiene que revisar sus operaciones y además tiene que hacer todo eso con un único objetivo, que es intentar conseguir siempre que cualquier usuario, cualquiera de nosotros, en nuestra nueva relación con esa organización, estemos siempre satisfechos, ¿no? Eso, para mí, es la transformación digital. Es el proceso en el que la organización adquiere la capacidad de operar bajo las nuevas reglas del juego que nos trae el ecosistema. Y por lo tanto es la organización en la que se transforma, no el usuario. El usuario es el que provoca la transformación de la organización. Y hay muchas organizaciones que lo que creen es que la transformación digital es algo que está pasando fuera, ¿no? Como la transformación digital. La transformación digital no pasa si no se da en las organizaciones. Fenómeno. Comentas con frecuencia en tu libro, en varios momentos, que hay mucho transformismo digital. Explícanos qué es esto y luego qué diferencia la transformación de eso que tú llamas transformismo digital. Bueno, a ver, todo el mundo más o menos conoce lo que es un transformista, ¿no? Una persona que a través de la vestimenta y el maquillaje y los disfraces adopta un rol al que no pertenece, ¿no? Sea de género, sexo, de apariencia, me da igual. Y mientras está adoptando ese rol, hace creer a la gente, porque esa es su función, que ha cambiado, por decirlo así, de personalidad. Es decir, que el rol que está adaptando a partir de la vestimenta y el maquillaje es su ser real. Bueno, en el mercado hay muchísimas organizaciones que han decidido aplicar el transformismo, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues sin modificar sus procesos, sin revisar sus operaciones, sin cambiar su manera de trabajar, su estructura, sin revisar su estrategia o sus indicadores claves de rendimiento, lo que hacen es tomar la apariencia de compañía digital, ¿no? Sin formar a sus empleados, por ejemplo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al final no son nada más que transformistas. Su ADN sigue siendo analógico. Su manera de pensar y de trabajar sigue siendo analógica. No han cambiado sus procesos y por lo tanto son transformistas. En el momento en el que alguien se acerca y rasca un poco, lo que ve es que esa compañía no se ha transformado. Lo que está haciendo es adoptar un poquito la apariencia, ¿no? Esto es, y yo lo digo en el libro, yo creo que cierro el libro con esta frase, es como pensar que por agregarle alas a una oruga, tú te encuentras una oruga en el campo, ¿no? Le pones 2 alas y piensas que va a volar, ¿no? Pero es que eso no genera una mariposa. La mariposa es el resultado de un proceso de transformación. Pues este es el símil que yo traigo a la transformación digital. Hay que transcurrir el proceso, porque ponerle alas a una oruga lo único que te genera es una oruga incómoda y disfuncional. Y es lo que le pasa a mucha gente con las organizaciones que no desarrollan bien su proceso, que se encuentran con situaciones muy incómodas y muy disfuncionales. Esto pasa, y pasó en la banca, esto es una explicación de lo que pasó en su momento en la banca, que por cierto, un año después han decidido que van a seguir admitiendo las cartillas de ahorros como elemento válido, pero bueno, pues pasa un año para hacer esto. Esto no tiene nada que ver con la transformación digital, esto es la estupidez del individuo, del ser humano, ¿no? Pero cuando nosotros queremos atacar un proceso, es cuando conseguimos como resultado del proceso esa mariposa, ¿no? La larva pasa a mariposa a través de un proceso.
Hay mucha gente que lo que hace es vestirse de mariposa con alas falsas, siguen siendo orugas y eso no va a volar. Eso lo que va a pasar es que se va a morir. Fenómeno. Muy ilustrativo. Te sonará esta frase que te voy a decir. No busques la alabanza, busca la crítica. Sí. Abres el libro con esta frase de Paul Arden. También hablas de colesterol directivo y de gestión. Entiendo que son temas relacionados. Cuéntanos un poquillo el tema. Bueno, esto es un mensaje con el que yo abro, fíjate que casi era un mensaje que me lanzaba a mí mismo, ¿no? Pero que me lanzaba a mí mismo desde el principio. Cuando yo empecé a trabajar en transformación digital, fui muy consciente de que yo iba a encontrar resistencia en cualquier organización a la que fuera. Incluso teniendo una consultora como 90 Days, hay muchísimas veces que nos contratan para ayudarles en su proceso de transformación y lo que nos encontramos son elevadísimos niveles de resistencia. Porque el cambio genera resistencia. Esto es algo histórico inherente al ser humano, al universo en sí. Entonces, cuando uno va buscando la alabanza permanentemente, lo que va a hacer es empezar a hacer cenar su proceso de transformación, ¿no? Porque te van a criticar. Porque cuando quieres hacer las cosas de manera diferente y quieres cambiar las cosas y piensa en cualquier, por decirlo así, gran referente del mundo empresarial, la gente te critica. Unos te toman por loco, otros por tonto, otros por mal preparado y otros por especulador, ¿no? O visionario. Y todo lleno de crítica. Entonces, si tú quieres empezar y participar en un proceso de transformación, tienes que aceptar la crítica. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el colesterol. Porque la transformación genera sufrimiento corporativo. Todas las organizaciones que se transforman generan sufrimiento corporativo. Sufrimiento corporativo es la tensión que una compañía experimenta cuando quiere cambiar o se encuentra con que tiene que cambiar la manera en la que hace las cosas. Punto. Así de fácil, ¿no? Y en ese sufrimiento corporativo hay determinados directivos, suelen ser directivos, que lo que hacen es actuar como actúa el colesterol en nuestro cuerpo, pegándose a las paredes de las venas y generando arteriosclerosis. Inmovilismo, negándose a ese desarrollo, porque no saben hacer las cosas de otra manera, porque las han hecho siempre así. Y por lo tanto empiezan a depositar arenilla en las paredes de las arterias de la organización, negándose, imponiendo comités, filtros, jerarquías, protocolos, para frenar algo que es imparable, pero del que ellos no quieren participar muchísimas veces, no ya porque no quieran, sino porque no saben. Esto, desgraciadamente, pasa en todas las organizaciones de este país y del mundo. Efectivamente, qué razón. Los días que estuvimos hablando del libro, me dejaste muy claro que la transformación digital va de personas, no de algoritmos. Personas primero, metodología después, y solo entonces tecnología. Explícanos esto un poco. Sí, hay gente que me pregunta cómo puedo escribir un libro sobre transformación digital sosteniendo esta afirmación, ¿no? Pero bueno, yo me defiendo sacando a la palestra a Steve Jobs, que es una persona más o menos conocida en este mundo, y probablemente, por lo menos para mí, el referente de lo que es un proceso de transformación digital bien llevado, como lo hizo con Apple, ¿no? Y Steve Jobs, en el año 97, hace 25 años, le dijo a su comité ejecutivo: tíos, esto no va de enfocarnos sobre cuán buena es nuestra tecnología. Esto va de pensar en cómo podemos hacer felices a nuestros usuarios y a partir de ahí desarrollar la tecnología que necesitamos para hacer felices a nuestros usuarios. ¿Y quién va a pensar en cómo hacer felices a nuestros usuarios? No la tecnología, no en el 97 seguro. Y él les dijo: vosotros vais a pensar. Con lo cual, esto va de personas para personas, cambiando su manera de trabajar. Por cierto, Steve Jobs impuso las metodologías ágiles en Apple para trabajar con equipos muy pequeños, reducidos, que lo que querían era conseguir una propuesta de valor muy rápida a sus clientes. De hecho, los iPhone son en sí mismos productos mínimos viables cada vez que salen al mercado. Todas
las versiones son productos mínimos viables. Él lanzó ese mensaje, esto va de personas para personas, apoyándose en la tecnología. Pero la gente dice, bueno, es que en el 97 no existía la inteligencia artificial. Bueno, hoy en día Apple sigue aplicando esa metodología, sigue teniendo muy claro que quiere seguir transformando la realidad de sus usuarios y no lo hace con inteligencia artificial. Lo sigue haciendo con la metodología con que trabajan. Y quizá es porque Steve Jobs leyó lo mismo que yo leí en su momento. Es una frase de una señora que se llama Sarah Wachter, que es catedrática de la Universidad de Oxford de Tecnología y Regulación, que dice que el gran error que cometemos alrededor de la inteligencia artificial es pensar que es inteligente. La transformación digital es un proceso tan complejo que no podemos dejarlo reducido a la incorporación de tecnología a la organización. No tiene nada que ver. La tecnología va a ayudar. Claro que es relevante en el proceso de transformación, pero no es el factor más relevante. Probablemente es el factor menos relevante. Fenómeno. Enlazando con esto, ¿es una necesidad para los directivos entender de transformación digital? Te pregunto por qué, porque ya lo hemos visto, es un freno. Hay muchos directivos que son los que terminan de frenar la transformación digital. ¿Es necesario, como esto que te preguntaba, que los directivos entiendan de transformación digital o no es necesario? Absolutamente. De hecho, el título de mi libro tiene mucha intención. De hecho, el libro se lo puede leer cualquiera, casi cualquiera. De hecho, mi mujer jamás es abogado, jamás ha trabajado en transformación digital, se lo ha leído, bueno, es mi mujer y le ha encantado, ¿no? Pero lo ha entendido. Ya que le haya encantado es la prima de afecto, ¿no? Pero lo ha entendido. El problema de muchas organizaciones es que los directivos no entienden de qué va la transformación digital. Y no solo no entienden, sino que consideran que ellos no tienen que recibir formación, ¿no? Que los que tienen que recibir formación son los chavales jóvenes que se incorporan. Bueno, los chavales jóvenes probablemente saben mucho más que ellos de qué va el tema de transformación digital. Pero esto va muy ligado a lo que hablábamos antes de no querer cambiar la manera, ¿no? Hay que aprender. Y para aprender hay muchas veces que hay que desaprender antes, ¿no? Y a muchos directivos les cuesta o nos cuesta desaprender todo lo que hemos atesorado para poder aprender que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Esto es un tema de actitud. Hay directivos que, por supuesto, están súper abiertos a ello. Desgraciadamente, no son la mayoría. Y hay otros que rehúsan esa formación y lo que hacen es parar el progreso del proceso, ¿no? Porque al final, la realidad es que si un directivo tiene un equipo y no sabe cómo está trabajando su equipo, va a ser muy difícil que su equipo acabe trabajando como quiere trabajar. Se tienen que formar, tienen que entender lo que es, tienen que leer y aprender. Ojalá se leyeran mi libro. No confío en que todos los que lo necesitan se lo lean, pero creo que muchos lo necesitarían. Fenómeno. Mira, para dar paso, intercalando algunas preguntas que van dejando por el foro, nos preguntan, te leo textual, Alejandro, ¿cuáles son entonces los parámetros claves de la transformación digital? ¿Cuándo se dice que una empresa ya tiene realizada su plena transformación digital? Bueno, vamos a empezar por la segunda parte y luego, si quieres, la extendemos. Desde mi punto de vista, la transformación digital es un proceso como tal, tiene un final, ¿no? Y para mí, el final del proceso de transformación es la adquisición por parte de la organización de un modelo líquido. De un modelo líquido de negocio que mantiene una relación líquida con sus usuarios, ¿no? Y esa relación líquida, antes me refería un poco, es la que el propio usuario viviendo en el ecosistema digital está proponiendo, ¿no? Una relación marcada por la inmediatez, por la temporalidad, por la satisfacción inmediata de las necesidades que uno tiene, por la superficialidad en el sentido de que temas como la lealtad a las compañías, a sus propuestas de valor o a las marcas está cada vez desapareciendo más. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer esa organización es transformarse de tal manera que pueda satisfacer cada uno de los micromomentos, es decir, cada una de las necesidades que tiene el usuario en el momento y de la forma en la que el usuario lo necesita, ¿no?
y por lo tanto estar permanentemente generando ese valor. No marcando ella los plazos, sino sujetándose a los plazos. Para eso esa organización tiene que romper sus estructuras, destrozar sus silos, empezar a trabajar de manera absolutamente transversal, con equipos muchísimo más ágiles en el desarrollo de las soluciones, y eso es lo que al final, es un tema un poco más técnico, pero no tenemos mucho tiempo, genera un modelo líquido de negocio. Para mí, ese es el final del proceso de transformación digital. De transformación digital, no de transformación, porque la compañía tendrá que seguirse transformando permanentemente. Pero en ese momento yo creo que la compañía estará preparada para realmente generar lo que debe generar a sus usuarios. Y para mí el parámetro que debe guiar si el proceso de transformación digital se está haciendo bien o no, es fundamental, es el grado de satisfacción que están teniendo tus usuarios con las cosas que estás haciendo hacia tu transformación digital. Y por lo tanto, indicadores como el Net Promoting Score u otros que marcan la satisfacción de tu cliente o tu usuario con las propuestas que tú estás haciendo de cambio de manera de relacionarte, son las que tienes que tener en cuenta. Esto es muy fácil. Si tú quieres cambiar el modelo de relación con tu mujer, con tu novia, con tu novio, y decides hacer las cosas de otra manera, lo que primero tienes que tener en cuenta es si cada cosa que estás haciendo le gusta a tu mujer, tu novia, tu novio o tu marido. Es así de fácil. Y eso, lo bueno que tenemos hoy, es que antes era difícil, pero hoy, a partir del ecosistema digital, lo puedes preguntar de manera recurrente. Por lo tanto, satisfacción del usuario como KPI principal para mí y modelo líquido de negocio como final del proceso. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a ver, vamos, como se están empezando a entrar preguntas, vamos a ir pasando las preguntas un poco también. Preguntan por el chat. Estoy mentalizado de que mi empresa necesita la transformación digital. Tanto es así que estamos en pleno proceso si queremos seguir siendo competitivos en el mercado. ¿Qué me va a aportar el libro? Pone, lo tengo a un clic de empezar a leerlo electrónicamente. Bueno, pues le va a aportar algunas claves, le va a aportar la reflexión sobre muchos errores que normalmente se cometen cuando uno lanza este proceso. Le va a aportar el cómo probablemente derribar barreras que surjan en la organización. Le va a aportar una visión global de cuáles son los retos a los que se va a afrontar y una propuesta concreta de método para superar esos retos. Yo creo que le va a aportar muchas cosas, ¿no? Pero mi intención es que por lo menos a cada uno que se lo lea le aporte una. Con que en el libro alguien aprenda algo que le sirva para el desarrollo de su proceso, estaré contento. Pero si están empezando a diseñar un proceso de transformación digital, yo diría que es el momento idóneo para darle ese clic y solicitar el libro, porque le va a ayudar, se lo aseguro. No sé quién eres, pero si no te ayuda, yo te devuelvo el libro. Perfecto, Alejandro. Mira, otra pregunta y además interesante. Siempre hay alguien que va al tema económico. ¿Cómo se monetiza? ¿Cómo se recupera la inversión? No, es que una de las cosas buenas de un proceso de transformación digital no es solo que se monetiza, sino que se monetiza muy rápido. Mira, cuando tú trabajas con el foco en aprovechar las oportunidades que te genera el ecosistema digital para generar valor a tus usuarios, esa generación de valor, que es el indicador clave en la eficiencia de tu trabajo, no el tiempo o el coste, sino el valor que generas, lo que consigue es una mayor adhesión de tu cliente. Con lo cual, tu cliente está más cerca, aprecia más valor en tu propuesta y además no se va. Y eso es dinero. Eso es dinero. Realmente, valor es aquello por lo que alguien está dispuesto a pagar un precio. Con lo cual, si tú eres capaz de que vean más valor en tu propuesta porque estás actuando de manera que tu usuario o tu consumidor aprecia, vas a ser capaz de venderle más y más caro. Más y más caro. Con lo cual, vas a empezar a monetizar antes. Pero es que además de eso, lo que vas a conseguir si aplicas las metodologías correctas, que para mí son las metodologías ágiles, es primero acelerar el time to market
lo tienes que hacer porque en el ecosistema digital el time to market tiene que ser corto, ¿vale? No puedes tardar mucho en salir, porque si no, no apareces. Y segundo, vas a igualar el time to value al time to market. Es decir, si trabajas bien en el ecosistema digital con las metodologías que tienes a tu alcance, vas a ser capaz de generar valor desde el primer día que salgas y de salir mucho antes. Eso es lo bueno que tiene el ecosistema digital. Y eso no solo te permite monetizar, si a eso le sumas que vas a poder incrementar tu precio como resultado del incremento de valor, vas a tener más dinero desde antes. Claro que vas a tener que invertir, pero no va esto de hacer inversiones locas en tecnologías absurdas, ¿no? Esto va de invertir wisely, o sea, sabiamente en aquellas tecnologías que necesitas para conseguir que tu cliente sea feliz con lo que tú estás haciendo. Se monetiza. Y muchísimas veces una de las cosas que dicen los que no quieren acometer el proceso es no tenemos dinero para el proceso. No es verdad. Si tenemos dinero para el business as usual, tenemos dinero para el proceso. Es verdad que lo que hay que hacer es reconsiderar la estructura de inversiones de cualquier compañía. Pero claro que se monetiza. Y mira, esto no me lo estoy inventando. Esto es una experiencia que yo he tenido en las dos compañías en las que he tenido la suerte de dirigir los procesos de transformación. En las dos hemos tenido desde el primer momento mejores años cada vez y mejores que antes de empezar el proceso. No te veo ahora, David. ¿No me ves? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Te voy a lanzar, una persona lanza 4 preguntas. Una hace una afirmación que ya veo que la has tocado, pero te las lanzo todas así puedes refundirlas para intentar avanzar porque van entrando muchas preguntas. Vale. Pregunta, ¿cuáles son los stoppers de la transformación digital? Hace una afirmación en otra segunda pregunta que yo creo que ya lo hemos comentado, que si el directivo no sabe, no va a poder apoyar el proceso. Eso ya lo hemos tocado. Luego, ¿quiénes son los facilitadores de la transformación digital en las empresas? Y ¿quién ayuda a las empresas en su proceso de transformación? Bueno, sí. Todo tiene bastante relación, ¿no? Porque, a ver, los stoppers, esto va de gente. Y el que hace la pregunta probablemente tiene en la cabeza quiénes son los stoppers. O sea, los stoppers se ven, ¿no? Y los facilitadores se ven. Yo, de hecho, defiendo que las empresas no son seres sin sangre, ¿no? Sino que están hechas de personas. Y, por lo tanto, son aquellas personas que apuesten por la transformación digital en las que una compañía se debe apoyar. Los stoppers será la gente que quiere que las cosas no cambien. Es verdad, y esto va a ser quizá un poco polémico, pero yo lo defiendo en el libro, que cuando uno quiere iniciar un proceso de transformación digital, se suele encontrar un stopper institucional, que es tecnología y sistemas. Curiosamente, quien debería ser el mayor promotor del proceso de transformación digital se convierte casi siempre, hay excepciones siempre, ¿no? Pero casi siempre en el stopper del proceso. ¿Por qué? Porque quiere defender la solidez de los robustos sistemas de gestión que probablemente han desarrollado, ¿no? Y porque además también se quiere defender, esta es otra cosa, de la millonada de solicitudes que pueden caerle encima en el momento en que se abre un proceso de transformación digital que no esté bien diseñado. Pero al final, el transaccional robusto es un stopper de los cambios hacia sistemas más relacionales, ¿no? Más de gestión relacional. Y suele pasar, ¿no? Hay en otros sitios hay otros stoppers, ¿no? Pues, pero no en todos los sitios son iguales. Pues en sitios el director financiero lo que ve es que hay que hacer unas inversiones que no tiene claro qué rendimiento van a dar, y entonces intenta parar los procesos. Todo esto, la gente que quiere parar y la gente que quiere pelear porque pase, depende de una sola persona. Yo creo que todo el mundo adivina, ¿no? Que es el CEO de la organización, el presidente o el director general ejecutivo.
Porque si el CEO, presidente o director general ejecutivo, lanza el mensaje, señores, vamos a ir a por este proceso, y esto no es opcional, y este es un tren en el que os tenéis que subir, porque el que no se sube se queda aquí, fuera, entonces la gente se monta. Y ahí se montan todos los que, por decirlo así, de manera inteligente, creen que tienen que ir detrás del proyecto. Ese es el mayor, por decirlo así, facilitador del proceso. Sin la involucración plena del CEO no va a pasar. Tenerlo claro, todos los que estáis ahí detrás, no va a pasar si el CEO no apoya activamente, proactivamente y en primera línea el proceso. Y a partir de ahí hablaba, esta pregunta nos decía, bueno, y al final necesito ayuda. Sí, necesitas ayudas de terceros. Y esto es otra cosa que yo defiendo en el libro, ¿no? Hay terceros especialistas, yo soy uno de ellos, pero no soy el único, especialistas en diseñar y gestionar la implementación de procesos de transformación digital en organizaciones medianas, pequeñas o grandes. Y es muy necesaria esa ayuda, porque tendemos a pensar que nosotros somos capaces de hacerlo, ¿no? Pero ya decía Einstein hace muchísimo tiempo que es muy difícil generar innovación a partir de plataformas de pensamiento obsoletas, ¿no? Y es muy difícil que la gente que ha traído el barco hasta este sitio ahora sea capaz de navegar otro mar absolutamente diferente solo porque conocen la compañía. No, no. Mi propuesta es acompañaros de terceros, sobre todo al principio, gente que os pueda ayudar a orientar, a diseñar y a empezar a implementar y a gestionar el proceso. Y luego ya, probablemente, si habéis elegido a alguien bueno, podréis navegar solos. Pero al principio va a ser muy difícil. Perfecto, Alejandro. Te leo textualmente lo que comentan. Hola, interesante lo que comentas. Me surge una duda sobre el proceso de transformación. Cuando tus clientes non-retail realmente no ven valor en las soluciones digitales, sino de toda la vida, pero de manera más eficiente. ¿Dónde está lo de digital entonces aquí? No, es que, vamos a ver, esto nos te pregunta muchas veces. La transformación digital no solo conlleva la generación de soluciones digitales, ¿no? O de aplicaciones móviles, o de sistemas de gestión de datos, o de, por decirlo así, de cacharritos de inteligencia artificial, ¿no? Si tú estás en un negocio donde tus clientes lo que te están pidiendo son soluciones analógicas y tienes que aguantar ese tirón porque esos clientes están, desde mi punto de vista, en el borde del precipicio o del barranco y probablemente si no, ellos no cambian también su manera de ver las cosas, no pervivirán, pero mientras estén ahí, al final tú lo que tienes que hacer es transformar tu manera de trabajar para poder, apoyándote en la tecnología y en el ecosistema digital, desarrollar las soluciones analógicas que se requieren. ¿Vale? Es decir, el ecosistema digital no es el final, es el medio. Por esto es un proceso de transformación digital, ¿no? Que al final utilizas hasta para vender manzana. Vale. Te traslado otra pregunta, Alejandro. Fenómeno. Cuando hablas de barreras, ¿hablas, entre otras, del personal con una determinada edad y muy reacio al cambio? Antes decía que esto va de actitud, ¿no? No tanto de edad. Y os lo dice alguien como yo, que acaba de cumplir 59 años, ¿no? Y que soy poco sospechoso de no estar a favor de los cambios, ¿no? Pero bueno, es una imagen bastante icónica, ¿no? Y puedo estar de acuerdo con quien nos está preguntando, ¿no? Me estoy imaginando esa persona que lleva muchos años en la empresa, que tiene una determinada edad y que se niega. Sí, eso es una barrera. Pero esa barrera, y también lo propongo en el libro, tiene un problema, y es que alguien mantenga esa barrera, ¿no? Y una compañía, una organización, cuando decide atacar el proceso de transformación, lo decía, te contaba antes a ti, David, tiene que tener un mensaje clarísimo del CEO. Esto es un tren que sale y sale ya. El que se quiera montar, se monta, y el que no, no. Si el CEO lanza ese mensaje de manera rotunda, probablemente esa persona tenga la edad que tenga, que digo, que me estoy imaginando el estereotipo,
va a dejar de oponerse. Tampoco lo va a apoyar. Y ahí entra, ¿sabes? Precisamente como yo llamo, surfear esa ola, de manera que no nos estemos pegando todos los días con las barreras. Las barreras no hay que destrozarlas, hay que evitarlas, o rodearlas, o sobrepasarlas, ¿no? Y es mucho mejor dinamitar una barrera cuando ya la has pasado que antes de pasarla, porque ganas mucho más tiempo. Pero sí, entiendo la imagen que nos transmite este señor. Vale, perfecto. Mira, preguntan, ¿cómo se medirá el valor de la transformación digital? En dos cosas. En índice de satisfacción de tu usuario, NPS, y en dinero. En posición respecto a la competencia. O sea, esto se hace con una serie de objetivos, ¿no? Con un propósito. Y el propósito de la transformación digital, desde mi punto de vista, tiene que ser, primero, incrementar exponencialmente el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con lo que tú haces, aprovechando las oportunidades del ecosistema digital. Indicador para eso, satisfacción de usuario, medidor o indicador, métrica NPS, Net Promoting Score, o cualquier otra. Segundo, para diferenciarte de tus competidores. Y tercero, para expandir lo que llamamos business, o sea, orillas del negocio, ¿no? Para poder llevar tu negocio aprovechando el ecosistema digital más lejos. Y eso lo que te va a dar es rentabilidad, eficiencia y, por lo tanto, dinero. Y alguien que hace bien un proceso de transformación digital, lo que consigue cada año, no al final de los tiempos, sino cada año, es más clientes, más contentos, que le hacen ganar más dinero. Vale, fenómeno. Mira, preguntan, ¿por dónde empezamos? ¿Hay señales concretas que avisan de los procesos más críticos? Sí, hay señal, sí, hay muchas. Pero, a ver, yo respondo siempre de la misma manera. Yo en cualquier organización, y lo hemos hecho, hemos empezado por aquellas actividades o iniciativas o procesos u operaciones que tienen un efecto inmediato en el usuario. Porque dentro de una organización hay mucho proceso, por decirlo así, con cliente interno, ¿no? Y hay muchas compañías que empiezan por ahí, ¿no? Implementan RPA, robotización de procesos, para liberar tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Que generar lo que ellos llaman eficiencia, que está mal llamado, y conseguir liberar, por decirlo así, recurso económico, que luego no reinvierten, y para mí es un error. Yo creo que la base o el inicio debe estar en aquello que te permita que desemboque en el usuario final directamente. Por ahí deberíamos empezar, ¿no? Y la pregunta tenía una segunda parte, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Sí, te repito. ¿Hay señales concretas que avisan de los procesos más críticos? Sí, sí, sí. Bueno, desde mi punto de vista es que como creo que los procesos críticos son aquellos que afectan directamente tu relación con el usuario, tienes muchos, ¿no? Depende del tipo de organización, pero si escuchas a tus clientes tendrás reclamaciones, tendrás quejas, tendrás comentarios en las redes sociales, tendrás valoraciones negativas, y todo eso te está marcando el que lo estás haciendo mal, ¿no? Tienes un descenso en ventas, tienes probablemente un incremento de tu churn o de tu abandono, tu tasa de abandono. Si eres una compañía digital, tienes un descenso en el funnel de entrada a tu propuesta, tendrás muchos abandonos, no tendrás conversiones. Tienes que estar atento a las señales, ¿no? Las señales de que no estás haciendo las cosas bien, te las da el usuario, ¿no? Y probablemente además tienes una ineficiencia total en la gestión de tu coste, porque como no tienes generación de valor, cualquier coste que apliques parece excesivamente caro, ¿no? Y ese es un momento muy crítico, porque es el momento en el que las organizaciones en muchas ocasiones deciden empezar a lo que yo llamo administrar miseria, ¿no? En lugar de decir, no, esto no puede ser, vamos a empezar un proceso de transformación. Porque el que se queda administrando la miseria de hacer las cosas con lo que tiene sin asumir
que necesita ese proceso al final. Vale. Comentan, buenas tardes, muy interesante la intervención. Ponen, tengo una empresa de 5 empleados de alimentación. ¿Qué herramientas me aconsejas para lanzarme a una verdadera transformación digital que ayude a crecer mi negocio? Muy abierta, ¿no? Muy abierta. ¿Qué herramienta? Bueno, es que para mí las herramientas son la consecuencia del plan, ¿no? O sea, de los planos. O sea, y esto es como, yo lo que te aconsejo es primero un análisis independientemente de los empleados que tengas, de dónde tienes los problemas, de cómo puedes aprovechar, sí puedes aprovechar el ecosistema digital para mejorar tu propuesta, tanto con resultado final digital o analógico, y a partir de ahí sería capaz de decirte las herramientas más adecuadas para hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que, no lo sé, es que a lo mejor te digo, utiliza un martillo y le das el martillo a uno de los empleados y te abre la cabeza, ¿no? O sea, lo que quiero decirte, las herramientas son la consecuencia del diseño y la planificación del proceso. Yo lo que te animo es a que te sientes, analices la causa raíz de los problemas que puedas tener y veas cómo te puede ayudar el ecosistema digital a mejorar tu propuesta de valor para los clientes y a partir de ahí busques las herramientas. Vale, fenómeno. Mira, una pregunta interesante. ¿Transformación digital es lo mismo que digitalización? Estos términos siempre me causan confusión. Ya, a muchísima gente. Pero voy a poner un ejemplo claro. Bueno, mi respuesta es no. ¿Vale? Tú puedes digitalizar un proceso, ¿no? Tú tienes un proceso analógico, imagínate, el proceso da igual, te voy a poner uno que yo conozco, ¿no? En el mundo de los seguros, si tienes un seguro de reembolso, ¿no? Entonces ahora, pues tú tienes un cliente de reembolsos, va, utiliza, paga, coge la factura, la manda a su compañía de seguros, la compañía de seguros lo analiza, lo pasa por 4 filtros, pim, 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 y al cabo de un tiempo le paga o no le paga, el cliente llama, que hay de lo mío, ¿no? Es un proceso bastante engorroso. Tú puedes digitalizar ese proceso, con lo cual lo que estás haciendo es digitalizar todos los defectos inherentes del proceso y no transformas nada. Lo que puedes hacer es, y aquí es donde viene la transformación, pensar cómo puedes aprovechar el ecosistema digital y la tecnología para conseguir generarle muchísimo más valor al tío en ese proceso y empiezas diciendo, bueno, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que no hace falta nada más que una foto. Y cuando te reciba esta foto te voy a decir que la he recibido, te voy a decir el estado en el que está, te voy a poner un follower, ¿sabes? De en qué momento está tu proceso de reclamación en cada vez, cuánto te voy a pagar, por qué. Entonces, estás transformando tu relación con el usuario, que está mucho mejor informado, más contento, incluso aunque le deniegues el reembolso en un momento determinado por una causa determinada o una reclamación. Y estás utilizando las oportunidades que te genera el ecosistema digital para generar satisfacción. Pero digitalizar en sí no es nada más que llevar a digital un proceso analógico, ¿no? O una propuesta analógica. Y eso no es transformar. Digitalizar es lo que hizo un banco determinado y dejó colgados a no sé cuántos miles de usuarios que utilizaban una cartilla. Transformar es darle a esos tíos la capacidad de hacer las cosas de otra manera, apalancar su satisfacción en el trato personal que consigues, eficientando tus procesos y pudiendo destinar a más gente a esas personas. Eso es transformar a partir del ecosistema digital. Lo otro es digitalizar un proceso. No es lo mismo. Gracias, Alejandro. Mira, otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo podemos beneficiarnos de esta lectura las microempresas gestionadas por escaso personal? ¿Necesitamos digitalización integral
Dudamos hasta la más simple decisión por la enorme información que existe. Gracias. Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque la gente cuando ve el título Transformación Digital para Directivos dice, bueno, yo soy una empresa pequeña, conmigo esto no va, ¿no? Yo creo que las empresas pequeñas se van a beneficiar muchísimo digo pequeñas en cuanto a volumen, ¿no? De operaciones o de empleos, de la lectura de esto, porque las claves son las mismas y muchas veces es mucho más fácil implementar, acordaros de lo que decía antes de Steve Jobs, esto es personas primero, metodología, la transformación es personas, metodología y tecnología. Implementar metodologías de transformación en una compañía pequeña tiende a ser menos complicado. Ganar agilidad en una compañía pequeña tiende a ser menos complicado. Es verdad que luego tienes que ganar capacidad de escala, ¿no? Y eso ya depende de otros factores. Pero el concepto de transformación digital lo que va a hacer es que tu propuesta de valor, a que tienes una microempresa, a clientes más grandes de los que en este momento estás probablemente acostumbrado a tener, va a ser más interesante, va a sonar más interesante. Porque te puedes convertir en un agente de transformación, ¿no? Independientemente de lo que te dediques. Y te puedes dirigir a tus clientes diciéndoles, yo no solo te voy a proveer de este producto o servicio, sino que voy a ser parte de tu solución también en un proceso de transformación. Esto es súper importante porque la gente empieza a ver un valor añadido en tu propuesta. Con lo cual, sí, microempresa, lételo y luego ya me cuentas. ¿Sabes? Yo tengo una página en LinkedIn con mi nombre. Todos los que os podáis sentir defraudados por mis mensajes dentro de un tiempo, por favor, comentármelo. Y los que estéis contentos, también comentármelo. Muy bueno. Más preguntas. Vamos ya llegando a la hora, pero vamos a ir dando paso un ratito durante alguna pregunta más. Alejandro, si te parece. Yo a tu disposición, David. Muchas gracias. Preguntan, ¿es posible la transformación digital per se enfocarse solo en los procesos utilizando herramientas digitales de hace 30 años? Y las fino. A ver, ¿es posible la transformación digital, por decirlo así, sin la necesidad de sustituir hombres por máquinas? Sí. ¿Es posible la transformación digital utilizando tecnologías de hace 30 años? Pues también depende de la tecnología de que me estés hablando, pero a ver, no necesitamos la tecnología, como digo y repito, es un coadyuvante, ¿no? Es algo que vas a necesitar y que te va a permitir precisamente llevar tu propuesta de valor como la quieres llevar aprovechando el ecosistema digital. Hombre, no es el escenario más idóneo, ¿no? Es decir, hay que hacer una cierta inversión, pero en este caso es que inicies o no inicies un proceso de transformación digital para la propia supervivencia de la organización, yo creo que merece la pena revisar una tecnología de hace 30 años. Pero como entiendo que la pregunta puede tener su trampa, porque dices, pero yo defiendo que esto no va de tecnología y que por lo tanto con esa tecnología podrías hacer cosas, yo voy a poner un ejemplo. Nosotros, en una de las organizaciones en las que estuvimos hace tiempo ya, yo empecé en esto en el 2012, que era un banco, y en Estados Unidos, los 2 primeros años del proceso de transformación digital se llevaron a cabo con soluciones digitales nuevas desarrolladas bajo la tecnología antigua. Con eso responde ya parte a la pregunta. Sí. Vale, mira, preguntan. ¿Es microempresa quien puede ayudar? Me refiero a que se referirá al proceso de transformación. Si es una microempresa, ¿quién puede dar soporte? ¿Quién puede ayudar a empresas a...? Bueno, esa es muy buena pregunta también. Desde luego, y lo digo en el libro, que hay amigos míos que trabajan en ellas y me dicen que soy muy duro, pero desde luego, si yo necesitara consejo o apoyo en
un proceso de transformación digital, descartaría las Big Four, descartaría probablemente también la segunda línea. Alguna es mejor. No necesariamente son microempresas, pero no necesariamente, o por decirlo así, por arriba también hay que descartar, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es buscar especialistas, pero especialistas no en tecnología, que también en un momento determinado, especialistas en el diseño y en la implementación de procesos de transformación digital. Y ahí es donde no somos muchos, ¿no? Desgraciadamente, en España todavía no somos muchos. Si sales a Estados Unidos hay muchísimas compañías que decidieron que en lugar de desarrollar tecnología van a desarrollar metodología y que van a desarrollar capacidad para apoyar a compañías grandes en el desarrollo de transformación digital. No necesariamente, no es un problema ser una microempresa para asesorar incluso a un grande, y sí, para mí es más problema ser una gran compañía de consultoría convencional, porque ni ellas mismas han acometido su propio proceso de transformación. Y cuando una compañía no ha cometido un proceso de transformación propio, es muy difícil que te aconseje o te guíe en el tuyo, ¿no? Sería complicado. Bueno, parece que las preguntas en el chat ya se están ahora mismo, estamos al día con el chat, pero te quiero hacer una pregunta que de cuando estuvimos hablando previo a esta presentación, me llamó mucho la atención. En el libro hablas de transformación con T de talento y con T de terceros. Y esto lo referenciabas en relación a los jóvenes que quieren ser directivos. Esto como, ¿qué necesitan los jóvenes para que quieren llegar a ser directivos? Claro, es que a lo largo de toda la charla hemos hablado mucho de personas y por lo tanto es que la transformación se basa en el talento que sea capaz de atraer la organización y luego de hacer crecer y luego de retener, ¿no? Entonces, si una compañía quiere realmente tener éxito en su proceso de transformación, necesita talento capaz de llevar a ese proceso, ¿no? Por lo que ya hemos estado. Y ese talento, esa gente joven que se incorpora, al final tiene un riesgo, que es el de corporativizarse, ¿no? Hay muchísima gente que entra a la compañía porque el propio CEO y el equipo ejecutivo lo que piensa es que esta gente nos va a traer precisamente lo que necesitamos, esa apertura al cambio, esa capacidad de transformación. Y lo que hace mucha gente es corporativizarse, es decir, tomar la forma y la cultura de la organización a la que entra, ¿no? Porque se está más cómodo en muchas ocasiones. Por lo tanto, el joven que quiera incorporarse a una compañía y ser parte de la transformación, lo que tiene que hacer, y quiere llegar a ser directivo, es no corporativizarse. Ser parte del proceso. Aceptar la crítica. Ser valiente. Trabajar mucho y formarse mucho. Pero ser parte de la solución. Y la solución está en la transformación. Porque al final eso paga el rédito. El que llega con muchas o menos ganas y al final se corporativiza, pasa a ser parte del colesterol. Por eso decía, esto no es un tema de edad, es un tema de actitud. Yo he visto mucho colesterol muy joven, desgraciadamente, en muchas ocasiones. Perdona, Alejandro, pero en relación a lo que estás contando, hace una puntualización que ¿a qué te refieres con corporativizarse? Pues adoptar los vicios de la organización. Es decir, todo aquello que criticamos. Y lo voy a decir más fácil, ¿no? Sí, mucha gente en las organizaciones trasladara muchas de lo que yo llamo conversaciones de cigarro o de pasillo o de bar, de after work, a propuestas concretas, transformadoras en la organización, a las organizaciones les iría mucho mejor.
Pero hay mucha gente que por inseguridad, porque su jefe iba a soltar un taco y estamos en el elefante. Porque no está cómodo, porque tiene miedo. El miedo es lo que paraliza a la gente, ¿no? Al final no se atreve. Y por lo tanto, empieza a formar parte de esa cultura a la que llega con el ánimo y probablemente con el mandato de transformarla, ¿no? Y de incorporar una nueva manera de trabajar, etc. Y a partir de ahí se ha corporativizado, empieza a ser parte del decorado, ¿no? Empieza a ser parte de ese colesterol que no transforma. Y lo que pasará es que la organización que necesita transformarse seguirá buscando alternativas. Y las alternativas sustituirán a quien vino, pero no fue parte de la transformación. Y esto se ve todos los días en el mercado. Fenómeno. Bueno, ya vamos dando unos minutos de la hora. Para finalizar, te voy a hacer la última pregunta, cierre, que aunque ya hemos hecho alguna referencia, porque además hablamos de ser puntual, vemos que hay gente que ya se va desconectando si no, pero yo creo que ya se ha comentado, pero para cerrar, antes de despedirnos, ¿cuál es el final del camino? ¿Cuándo podemos dar por finalizado el proceso de transformación digital? Sí, A modo de resumen. Eso me lo preguntaban antes, pero sí. Yo creo que desde el punto de vista del proceso en sí, la organización, por decirlo así, puede cerrar su proceso de transformación digital cuando es capaz de mantener un modelo de relación líquida con sus usuarios. Y para eso necesita un modelo de negocio líquido, ¿no? Un modelo de negocio, lo comentábamos antes, donde las estructuras son líquidas, donde la manera de trabajar es absolutamente diferente, donde no hay comités, sino validaciones de los usuarios, donde no hay aprobaciones de los jefes, sino validaciones de los usuarios, donde no hay oficinas de gestión de proyectos, sino productos mínimos viables, donde se trabaja en sprints muchísimo más cortos, asumiendo que nos podemos equivocar y lanzando muy pronto las soluciones a compartirlas con los usuarios, donde se trabaja de una manera, por decirlo así, bajo un concepto ágil, enfocado a la generación de valor a tus clientes, ¿no? Asumiendo que tus clientes se pueden ir en cualquier momento, ¿no? Esa temporalidad existe y por lo tanto tú tienes que generar tu capacidad de generación de valor en muy poco tiempo, tienes que cambiar la manera en la que presupuestas, tienes que presupuestar mucho más como si estuvieras trabajando con compañías de capital semilla casi cada 3 meses viendo si generas valor o no, si te merece la pena seguir o no. Ese modelo preparado para mantener una relación líquida no puede ser el que tenemos hoy y es muchísimo más eficiente cuando estás hablando de una revolución digital. Es el que te permite de verdad sacarle el máximo partido al ecosistema digital y a las tecnologías que se desarrollan. En ese momento es cuando yo creo que el proceso estaría acabado. Pero va a haber muy poca gente que llegue a ese momento. A ese momento llegan muy pocos. Ese momento es un momento en el que ya compañías como Apple están muy cerca y están de hecho haciendo otras cosas. Tienes compañías como Amazon Web Services, la división de Web Services, que están asumiendo también ese modelo, que es un modelo enfocado básicamente a generar satisfacción al usuario, nada más. Si tú les preguntas cuál es tu KPI, solo tienen ese, ¿no? Y que se adaptan a las necesidades que tenemos nosotros instantáneamente, ¿no? Ese es un modelo difícil de conseguir, pero que yo creo que es el final. Esa es la mariposa. Ahí es cuando ya la mariposa vuela, ¿no? Y a partir de ahí serán otras cosas las que tengas que hacer, pero para mí acaba el proceso que necesitan. Vale, gracias. Por decir que hemos respondido a todas las preguntas del foro, te voy a pasar la última y Vale. a ver si eres capaz de responderla en 30 segundos, que no quiero retenerte y abusar, Alejandro. Mira, preguntan, esto último entiendo que aplica igual a los departamentos de estructura donde nuestros clientes es interno. Pregunta,
Sí, sí. Y de hecho, por eso yo utilizo mucho la palabra usuario y distingo entre usuario y usuario final, y también distingo entre cliente interno y externo. Esto es exactamente igual, esté donde esté el cliente, ¿no? Y el cliente puede ser externo o interno. Por lo tanto, tienes que generar esa satisfacción en tu cliente con lo que tú haces, ¿no? Y tú eres parte de un proceso que desemboca en un cliente interno. Todo lo que hemos hablado lo tienes que aplicar a ese cliente, porque ese es tu cliente, ¿no? Tienes que generar la satisfacción. De hecho, y acabo con esto, otro de los indicadores clave si estamos haciendo bien esta transformación es lo que llamamos NPS, que es el NPS, por decirlo así, de los empleados, ¿no? Porque también ellos, ¿no?, tienen que, por decirlo así, ser partícipes de la mejora de la experiencia y de la satisfacción con el proceso que hace la compañía. Y eso, y acabo ya, me da igual si haces una APP para clientes finales o la haces para empleados. Tienes que hacerlo considerando que lo que tienes que hacer es generar la misma satisfacción, ¿no? Y eso hay compañías que creo que están bien, pero sí, tú tienes tu cliente, en el proceso de transformación tienes que tener el mismo objetivo que si tu cliente fuera un tío que te compra el producto. Gracias, Alejandro. Bueno, por finalizar la presentación, informaros que a lo largo de esta semana a las 150 personas que estabais inscritas, aunque solo ha habido picos de 40 a 50 personas en la sesión, se os va a mandar la grabación de la presentación, se os va a mandar un enlace para poder adquirir, para conocer dónde se puede adquirir el libro, y se os informará también de un curso de transformación digital que imparte la Cámara de Comercio. Recibiréis también información. Pues se os mandará por correo electrónico a todas las personas que os habéis inscrito en la sesión. Agradeceros mucho la asistencia, contar con la presencia de Alejandro es un lujo para la Cámara y nada, cualquier duda, contacto que tengáis, como vais a recibir un correo a la Cámara, nos podéis contactar y os podemos poner en contacto con Alejandro, aunque bueno, le vais a tener en contacto en el libro también y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. A vuestra disposición, a todos los que habéis estado. Gracias a todos. Muchas gracias, David. Venga. Seguimos hablando. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Adiós.